Hay secretos que son mejor no saber. La noche era testigo de la visita de un nahual que ocultaba sus verdaderas intenciones. Las tierras que quería el nahual, escrita por Norberto García. Muchas veces, lo que parece perdido se convierte en ganancia. Mi nombre es Cornelio y esta es mi historia. Una parte de mi vida estuvo llena de secretos y maldad. Y cuando digo maldad, hablo de la maldad pura, la cual siempre llega llena de promesas cegadas por la ambición, donde las noches eran testigos de su aparición. Esto sucedió hace muchos años, en un pueblo olvidado en el estado de Guanajuato. Cuando era tan solo un niño, mi madre decidió abandonarme para ir en busca de su felicidad. No cabe duda que los hijos siempre pagan las malas decisiones de los padres. En mi caso, al no tener a nadie en quien me cuidara, mi abuelo, Salatiel, me recibió en su hogar como un hijo más. Él ya era un hombre mayor, que a la muerte de la abuela se había quedado solo. Como dicen, nunca falta un roto para un descosido, y tal parecía que el destino nos juntó. A pesar que mi abuelo ya no tenía la energía ni paciencia para criarme, hizo lo mejor que pudo. No puedo negar que el compartir tiempo a su lado, además de buenos consejos y enseñanzas, me dejó una que otra paliza de su parte, pues cuando se enojaba, tenía su carácter y era muy enérgico. Eso era algo que ambos teníamos en común, además de lo terco, cosa que no fue sencilla, porque después de pequeño siempre fui inquieto, además de ser un tanto rebelde. Pero en la casa del abuelo, nada de eso estaba permitido. Siempre decía, hay que dormir temprano para madrugar, y que la noche estaba hecha para que otros anduvieran en ella. Eso me asustaba, pero a medida que crecí, me imaginaba que lo hacía para que me acostara temprano. Recuerdo muy bien que, como cualquier niño de mi edad, odiaba trabajar, pero eso no era algo que estuviera a discutir, por lo que a regañadientes me iba con mi abuelo a trabajar sus tierras, las cuales siempre me parecieron extrañas. Había algo enigmático en ellas, era algo que no podía explicar. Mi abuelo decía, tienes que trabajar, porque a todo se acostumbra uno, menos a comer. Y el que no trabaja, no come. Fue así como poco a poco fui adquiriendo más responsabilidades. Mi abuelo, por su parte, cada que podía, sobre todo cuando las cosechas terminaban, siempre trataba de premiarme, según sus posibilidades. A veces me compraba un sombrero o un par de botas, y cuando me iba bien, me daba algunos centavos para gastar en la feria del pueblo. Así crecí, con necesidades, pero con lo más importante, que era el amor y atención de mi abuelito. Pero todo estaría a punto de cambiar, y es que el destino me tendría preparada una dura prueba cuando perdí a mi viejito. Uno nunca está preparado para perder a un ser amado, y eso lo puedo comprobar cuando se fue mi abuelo, al menos con el resto de la familia, si es que a eso se le podía llamar, pues los únicos familiares que teníamos era mi madre y un tío que ya no conocía. Para ellos su partida solo fue un motivo de discordia y la excusa perfecta para disputarse sus bienes. Era indignante el cinismo de estos, debido que a pesar que nunca apoyaron al abuelo en sus necesidades ni cuidaron de él, ellos vinieron como aves de rapiña a disputarse sus pertenencias apenas se enteraron que había fallecido. Su muerte no fue algo repentino, pues fue consecuencia de una enfermedad que por años había acabado la salud del abuelo hasta que inevitablemente falleció. Y en todo el tiempo
que éste había estado enfermo, nunca lo visitaban ni buscaban. Mi viejito siempre se mostraba fuerte y trataba de seguir adelante a pesar de lo difícil de su condición. Y es que está por demás decir que había tenido una vida difícil, llena de carencias, pero a pesar de esto, y a base de mucho esfuerzo, pudo hacerse de su casa y unas tierras de las que había heredado de su padre. Las trabajamos para ganar nuestro sustento, de las cuales siempre obtuvimos buenas cosechas. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que eran las mejores del pueblo, porque tenían su propio ojo de agua, por los que varios ejidatarios se habían acercado preguntando si les interesaba venderlas. Uno en particular se mostraba muy insistente, incluso agresivo, ante la negativa del abuelo. Este le advertía que tarde o temprano serían suyas, y aunque pasábamos necesidades, nunca quiso deshacerse de sus tierras, y me decía que esas parcelas tenían un valor especial para él, por haberlas heredado de su padre. Además, cuando él faltara, pasarían a mis manos. Yo le decía que no era necesario, y que era mejor venderlas para que se curara, y es que tenía algunos años padeciendo una úlcera en una de sus piernas que necesitaba atención médica urgente. Pero el abuelo siempre se hacía el fuerte, y tan solo se limpiaba la herida y se aplicaba remedios que don Severiano, un yerbero amigo suyo, le daba. Pero estos solo le aliviaban un poco el dolor y el malestar. Recuerdo que don Severiano le decía: «Mira, Salatiel, esa llaga no es normal», y que lo más seguro era un mal que le habían puesto. Hay gente mala que tiene mucha envidia, y tú sabes por qué. Pero mi abuelo siempre evitaba hablar del tema. Era como si de un gran secreto se tratara. Don Severiano siempre trataba en todo momento de persuadirlo que vendiera sus pertenencias y se fuera del pueblo. Pero mi abuelo trataba de no ponerle mente al asunto. Pero lo cierto era que con el paso del tiempo, a veces no podía ni caminar. Yo intentaba ayudarlo, pero él era muy terco y casi nunca me dejaba acercarme. Cuando él se hacía sus curaciones, con las cosas que don Severiano le preparaba, solo algunas veces miraba a sus espaldas cuando se daba cuenta, y aunque hubo ocasiones que la herida parecía cicatrizar, nuevamente recaía hasta el punto que la llaga comenzó a crecer y a regarse por toda su pierna, además de despedir un fuerte olor a carne podrida. Recuerdo, en mi desesperación, fui a buscar a don Severiano, pero este me dijo que se sentía sobrepasado por la situación, por lo que no tuve más remedio que buscar ayuda para llevarlo al médico. Pero debido al descuido y al no atenderse a tiempo, ya todo fue inútil y sucedió lo inevitable, pues la llaga en su pierna se gangrenó. Pero lo peor fue cuando el abuelo no permitió que le amputaran la pierna. Esa terquedad fue la que terminó con su vida. Como les dije antes, cuando mi abuelo falleció quedé totalmente solo. Lo peor era que mi madre y mi tío nunca me vieron con buenos ojos. Eso no significaba nada para mí porque eran dos extraños. No puedo negar que cuando era niño mi madre me hizo mucha falta, pero con el tiempo todo se volvió indiferencia, mucha indiferencia hacia ella, pues la veía como una persona más, y debido a que yo fui el único heredero de mi finado abuelo, mis familiares se pusieron contra mí y me dijeron que no se quedarían de brazos cruzados. Yo les dije que no me interesaban los problemas, pero lejos estaba de imaginarme que mis problemas estaban a punto de comenzar. Yo continuaba con mi vida normal, en el trabajo, además que cortejaba a una muchacha a la cual ya le había echado el ojo para comenzar una familia. Y es que la vida del campo es simple, a veces pesada y rutinaria, pero quienes la han experimentado
sabemos que se disfruta. A raíz de la pérdida de mi abuelo, yo comencé a cabalgar por las tardes y sentarme en la orilla del arroyo, a ver cómo se ocultaba el sol. Inevitablemente, cada que miraba el cielo estrellado me hacía recordar a mi querido abuelo, y lo único que me consolaba era el imaginar que él ya se encontraba descansando. Así eran mis días, regresando a casa solo para descansar y no sentir la soledad de esa casa vacía. Pero mi tranquilidad se vio interrumpida una noche. Comenzaron a suceder cosas extrañas alrededor de la casa. Por aquellos años no había energía eléctrica, por lo que únicamente me alumbraba con la luz tenue de una lámpara de aceite. Yo siempre acostumbraba a dormirme temprano, pues mi abuelo me había acostumbrado a madrugar. Pero esa noche en particular, algunos animales que tenía en el corral comenzaron a hacer ruido, como si algo los estuviera asustando. Rápidamente me levanté para ver qué estaba aconteciendo, pues en ocasiones los perros de los vecinos se metían y ya me habían matado algunas gallinas. Yo calculo que serían alrededor de las 10 de la noche cuando todo sucedió. Todo fue muy rápido, pero lo que pude ver fue un bulto enorme, como a unos 20 metros de mi puerta. Esa cosa se movía lentamente. Yo agarré una piedra para aventársela, pero cuando levanté la cara para ver de nuevo, ya no estaba. Tan solo se escuchaban pisadas fuertes con dirección al monte. Después, ayudado por mi lámpara, fui a ver a mis animales. En el cerco había latas vacías, las cuales puso mi abuelo por si se quería meter algún animal y éstas hicieran ruido. Pero esta vez no sonaron. Pero al llegar ahí, me paré y éstas empezaron a sonar. No había nadie y no había viento, pero la presencia de algo se sentía ahí. Las chivas que tenía estaban quietas, mirando hacia una sola dirección. La piel se me enchinó. Miré hacia todos lados con mi lámpara, pensando que en cualquier momento algo aparecería. De repente, aquella sensación se fue. Las chivas se dispersaron entre el corral, pero desgraciadamente, esa cosa había terminado con mis 2 perros. Estos yacían en el piso, tirados con las tripas de fuera. Al verlos me asusté, pues aunque no eran de raza, estos eran de buen tamaño, además de ser muy bravos. Esa noche ya no pude dormir por el susto que me llevé. Mi mente no lograba entender qué había pasado, pero todo empeoraría con el tiempo, pues las visitas de esa cosa se volvieron frecuentes. Yo no sabía qué hacer, y cierto día, mientras me encontraba trabajando en las parcelas, me topé con don Severiano, quien muy amablemente me saludó y me dijo: ¿cómo has estado, muchacho? Yo le conté lo difícil que era para mí sobrellevar la pérdida de mi abuelo. Él me dijo que él también le echaba de menos. Él notó mi semblante de preocupación y me dijo: ¿a ti te pasa algo? Tú tienes algo más, muchacho. Dime, puedes contar conmigo. Yo le respondí: mire, don Severiano, quizás no me crea lo que le voy a contar, pero hay algo que me está acechando en mi casa. Ya lleva días que me está matando mis animales. Sé que no es un animal común, porque los animales que matan se los llevan. No los dejan ahí, se los llevan y se los devoran. Pero este solo los deja con las tripas de fuera. Es como si esa cosa intentara asustarme. Don Severiano me miró fijamente y me dijo: mira, muchacho, hay cosas que tú desconoces. Yo tengo muchos años de conocer a tu finado abuelo. No sé si él te dijo que había mucha gente que le tenía envidia por sus tierras. De hecho, estoy más que seguro que esa herida que tenía no se la podía curar
porque alguien lo tenía trabajado. Y la verdad, te voy a dar el mismo consejo que le di a él. Vende lo que tengas y empieza una nueva vida lejos de aquí. Muchacho, tú aún eres joven y estás empezando a vivir. Esa cosa que dices que te mata a tus animales, muy probablemente es algún brujo nahual. Cerca de aquí, en la comunidad del Garambullo, se ha sabido de alguno de ellos que andan haciendo males. Yo me quedé aún más preocupado con lo que don Severiano me dijo, y esto por las historias que de viva voz de mi abuelo me había narrado acerca de esos brujos y de lo que eran capaces de hacer. Cuando se proponían hacerlo, hacían daño a muchas personas. Por un momento me sentí convencido de las palabras de don Severiano. Yo le respondí que lo pensaría, porque todo esto me tenía muy preocupado y pensativo. Y si las sospechas de aquel viejo eran ciertas, esa cosa no descansaría hasta hacerme daño. Por otro lado, no podía olvidar la promesa que le había hecho a mi abuelo de no deshacerme de sus tierras. Lleno de incertidumbre, comencé a tomar ciertas precauciones. Por principio de cuentas, conseguí algunas balas para un viejo Mauser que mi abuelo me había dejado. Pero de repente, aquella cosa o bestia que me acechaba se retiró, cosa que me dejó descansar algún tiempo, en el cual al fin pude hacerme novio de Beatriz, la joven que me gustaba. En las noches, cuando venía de visita de su casa, tomaba mi Mauser, el cual lo dejaba escondido en el hoyo de un árbol para que no me hicieran preguntas por él. Ya saliendo de su casa, me lo echaba al hombro, y aunque aquella cosa no había aparecido, cuando iba caminando en la oscuridad, escuchaba ruidos, y cuando me detenía, estos cesaban también. Hubo ocasiones que me iba corriendo, siempre sintiendo la presencia de algo que me vigilaba, pero con tal de ir a ver a mi novia, yo lo seguía haciendo. Pero no todo era bueno, pues durante esos días comencé a recibir visitas de mi tío Joaquín, quien de manera agresiva reclamaba lo que según él, por derecho le pertenecía. Yo siempre fui de pocas palabras y solo le decía que yo únicamente cumplía la última voluntad de mi abuelo. Qué bueno hubiera sido para ver por su padre, en vez de andar de ambicioso, pero sus amenazas fueron más allá, pues me dijo: no sabes con quién te metes, y en un tono irónico me dijo: así como se han muerto tus perros y tus animales, vas a amanecer un día de estos si no me entregas lo que es mío. Yo le dije que hiciera lo que tuviera que hacer, que a mí nadie me sacaría de ese lugar y que mejor se largara antes de que le metiera un plomazo. Él me dijo: tú solo eres un pobre bastardo, pero ya lo verás que conmigo no se juega. Eres igual de terco que él, marchándose lleno de furia. Cuando éste se marchó, reflexioné sobre las palabras que me dijo y de cómo él sabía lo que había sucedido con mis animales, por lo que era fácil de suponer que era él quien estaba detrás de todos estos acontecimientos. Una mezcla de emociones se agolpó dentro de mi cabeza. Por un lado, la decepción al enterarme que mi propia sangre trataba de terminar con mi vida, además de no saber cómo hacer para defenderme, por lo que se me ocurrió ir a casa de don Severiano para platicarle sobre todo el asunto. A él pareció no sorprenderle, pues me dijo: Joaquín, siempre has sido ambicioso, pero jamás pensé que llegara a ese extremo. Mira, muchacho, yo creo que debes ceder para no tener problemas. Ofrécele algo para que te deje en paz y tú sigue tu vida. Yo trataba de decirle que no podía defraudar la memoria de mi abuelo, pero don Severiano me decía: si algo me pasaba, de nada servirían las posesiones materiales. Eso me hizo reflexionar, convencido de lo que iba a hacer.
Los días pasaron, pero la zozobra y el temor se apoderaban de mí cada día, al ocultarse el sol, pues el saber que esa bestia podría aparecer en cualquier momento me robaba la paz y no me permitía conciliar el sueño. Cierto día, ya casi para oscurecer, recibí la visita de mi tío, pero en esta ocasión también iba en compañía de mi madre y como siempre llegaron amenazándome. Sinceramente, para ese momento yo ya estaba cansado. Los invité a pasar a la casa y a dialogar y les dije: somos familia y en nombre de la memoria de mi abuelo les propongo un trato. Ambos se miraban sorprendidos. Fue mi tío quien dijo: ¿qué propones, muchacho? Yo le dije que vendería todo y repartiría el dinero en partes iguales para que estuvieran conformes. Mi madre parecía conforme, no así mi tío, quien de inmediato se opuso y decía: ningún bastardo me va a decir lo que tengo que hacer. Para mi sorpresa, mi madre se puso de mi parte y le respondió: mi hijo no es ningún bastardo, y es mejor que tomes lo que se te está dando, porque si a él se le pega la gana, no te va a dar nada. Yo te he apoyado, pero no me parece justo que tú quieras poner las reglas y no aceptar lo que se te ofrece. Mi tío, ni tardo ni perezoso, le dijo a mi madre: mira, Juana, tú mejor que nadie sabes de lo que yo soy capaz, así que no te quieras pasar de lista. Los ánimos se calentaban y mi madre también era de armas tomar, así que le dijo: pues vamos a ver de a cómo nos toca. En ese momento les dije que la decisión ya estaba tomada y que en cuanto se cerrara el trato, los llamaría para entregarles su dinero, por lo que no les quedó otra más que marcharse. Pero mi tío, como siempre, se veía muy molesto. Luego de algunos días, el rumor que pondría las parcelas a la venta se regó por el pueblo y fueron varias las personas que se interesaban en esos terrenos. Yo trataba de recibir la mayor cantidad de dinero posible para poder largarme del pueblo, pero una tarde recibí la visita de don Severiano. Yo lo invité a tomarse una taza de café, pues ya era tarde. Él me dijo que el motivo de su visita era porque él también estaba interesado en las parcelas. A mí se me hizo muy extraño su repentino interés. Yo le comenté que aún no sabía a quién se las vendería, pero que si me ofrecía lo que yo pedía, quizás podíamos hacer negocio. Él me respondió: mira, muchacho, he juntado algunos centavos. No sé si sea suficiente, pero tengo algo. Si tú me aceptas lo que te doy, te puedo ayudar a solucionar el problema que tienes en tu casa. Yo lo miré extraño y le dije: parece que las cosas se han calmado. Don Severiano me respondió: no, muchacho, es que tú no me estás entendiendo. Hay cosas que tu abuelo no te platicó. Por ejemplo, el porqué del distanciamiento con sus hijos. Desgraciadamente, mi buen amigo Salatiel era muy ingenuo y muy derecho, porque él pudo tener una vida de abundancia, pero no quiso pagar el precio. Lo único que te puedo decir es que esas tierras están malditas. Yo le respondí que eso a mí ya no me importaba. Total, ya había tomado la decisión de venderlas y así comenzar mi nueva vida lejos, como él me había aconsejado. Pero el viejo Severiano insistía que si yo aceptaba su oferta, él podía ayudarme con el problema de la bestia que me estaba acechando. Yo le respondí que quizás eso ya no era necesario, pues tenía varios días que todo se había calmado. Él me dijo: piénsalo y no te precipites antes de tomar tu decisión. Cualquier cosa, tú ya sabes dónde encontrarme. Luego de terminar su café, él se marchó, dejándome aún más confundido sobre lo que debía hacer. Recuerdo que estaba tan cansado y preocupado que esto me venció. Esa noche tuve un sueño en el cual
pude ver a mi abuelo sentado cerca del ojo de agua. Él me veía muy afligido y me decía que debía irme cuanto antes, sin voltear atrás. Yo le preguntaba qué estaba ocurriendo. De pronto, cuando el abuelo se levantó, un fuerte resplandor apareció debajo de sus pies. Parecía oro. Yo lo miraba extasiado y le decía: abuelo, mira todo lo que hay aquí. Pero mi abuelo me decía: muchacho, no todo lo que brilla es oro. Y cuando terminó de decirme esas palabras, el cielo se oscureció por completo y el resplandor que antes vi parecía hundirse. Era como si el suelo se tragara todo, incluido a mi pobre abuelo. Yo trataba de ayudarlo, pero él me decía: tienes que irte cuanto antes. Desperté lleno de estupor y espanto. Mi corazón palpitaba con fuerza. Cuando apenas estaba amaneciendo, no dudé en ir a ver a don Severiano para aceptar su oferta, pues quería dejar todo atrás, todo ese pasado por el que había vivido de una vez por todas. Cuando el viejo me recibió, se miraba complacido. Era como si de alguna manera supiera que iba, y me dijo: muchacho, has tomado la decisión correcta. Yo le dije que deberíamos arreglar los papeles cuanto antes. A la semana siguiente llamé a mis familiares para entregarles su dinero. Pero como era de esperarse, la única que asistió a ese llamado fue mi madre. Yo le dije que las parcelas habían sido vendidas, pero que la casa yo quería entregársela a ella, con la condición que se arreglara con mi tío, que me iría a probar suerte a otro lado. Ella me miraba desconcertada, pues lo que yo hacía no tenía lógica alguna. Al desprenderme tan fácilmente de los bienes que me había heredado mi abuelo, eso no era normal. Yo le respondí que había cosas más importantes, como la paz y una conciencia tranquila, que lo material iba y venía. Yo no sé el efecto que tuvieron mis palabras, porque ella se acercó tímidamente a mí y me dio un abrazo diciéndome que Dios te bendiga y te guarde en su camino. Yo sinceramente nunca fui una persona rencorosa y de buena gana le respondí el abrazo y le dije: a ti también te deseo lo mismo. Solo voy a quedarme esta noche y mañana mismo me voy. Esa misma noche fui a casa de don Severiano para despedirme y que me diera el dinero restante. Pero en ese momento me llevé la sorpresa de mi vida, pues escuché en el interior de su jacal una voz conocida. Se trataba de mi tío Joaquín, quien brindaba con el viejo contento por haber conseguido las parcelas. En ese momento sentí mucha rabia. Tenía mucho coraje, pues pude darme cuenta cómo el viejo Severiano me había estado usando todo el tiempo, pero recordaba las advertencias de mi abuelo. Regresé a casa para contarle a mi madre lo que había sucedido. A su vez, ella me dijo que yo debía saber la verdad. Comenzó diciéndome el porqué del interés que tenía mi tío sobre las tierras, y era que había oro enterrado en ellas, pero que mi abuelo nunca había querido sacarlo, porque el precio a pagar era la vida de un familiar. Yo le dije que se fuera conmigo y que dejara a mi tío para que recibiera lo que tanto quería, pues supe que él trataría de entregarnos a uno de nosotros para poder desenterrar su codiciado oro. Ella dijo que sí, y decidimos marcharnos esa misma noche, pero jamás imaginamos lo que nos esperaba, pues cuando íbamos casi saliendo del pueblo, pude escuchar un ruido muy fuerte que hizo que mi caballo saliera a todo galope, derribándonos al suelo. Se trataba de un animal enorme, muy similar a un perro, pero con facciones humanas, de la cual brotaba un hocico provisto de enormes dientes. Ambos quedamos petrificados por lo que teníamos enfrente. Luego mi tío llegó y me dijo a dónde iban sin despedirse. Te lo dije, Juana, tú sabías de mis planes y también sabías que necesitábamos al bastardo de tu hijo
para sacar el oro. Luego sentí un golpe muy fuerte en mi cabeza. Cuando abrí mis ojos, estábamos en la parcela, tal como sucedió en mis sueños. Mi tío Joaquín y el viejo Severiano parecían reconocer dónde estaba el oro, pues estaban escarbando y se veía que ya estaban cerca, porque el agujero se miraba muy profundo. El viejo Severiano comenzó a sacar algunas ollas de barro. Estas se veían muy pesadas. Mi tío trataba de abrirlas, pero el viejo le gritó: «No seas tonto. Si las abres, te puedes morir. O en el mejor de los casos, se nos convierte todo en ceniza. Ya sabes lo que tenemos que hacer antes». Y fue entonces cuando mi tío me agarró del cabello, arrastrándome por el suelo, y me dijo: «Pues al final de cuentas, sí servirás para algo». Después sacó su machete, y en ese momento pude ver mi vida transcurrir en un solo segundo, pues entendí que mi fin había llegado. Pero mi madre comenzó a gritarle desesperada, pidiéndole que no me hiciera nada y que ella se ofrecía para tomar mi lugar. Mi tío le respondió: «Mi querida hermana, ya te llegó el amor de madre. Si así lo quieres, así será. De cualquier manera, ambos se van a morir, así que no me importa que tú mueras primero». Al mismo tiempo me arrojó al piso. Yo, impotente, sin poder hacer nada, tan solo miraba cómo mi madre era arrastrada por el viejo Severiano rumbo a las ollas de barro, y de pronto mi tío cogió su machete y, sin tocarse el corazón, se lo clavó en el estómago. Yo tan solo veía cómo su líquido vital se derramaba por todos lados, y con él se apagaba la luz de sus ojos. Mientras tanto, mi tío y el viejo Severiano se miraban impacientes, intentando abrir las ollas. Cuando abrieron la primera, pude ver una gran cantidad de monedas de oro, y la mirada de ambos llena de ambición, sin imaginarse que sería esa ambición la que los llevaría a tener un trágico final, pues ambos comenzaron a hacerse de palabras al no ponerse de acuerdo, y fue cuando el viejo Severiano se tiró al piso, girando hacia un lado y otro. Este se incorporó, convertido en esa horrible bestia, pero mi tío no se quedaría de brazos cruzados, pues intentó madrugarlo con su arma. Todo era una confusión hasta que sucedió lo impensable, pues la tierra comenzó a sacudirse como si estuviera temblando. De pronto, el piso se les hundió debajo de los pies. Era como si se los estuviera tragando vivos. Los gritos de súplica de nada sirvieron, pues las ollas y los cuerpos de mi madre, mi tío y el viejo Severiano fueron devorados literalmente por la tierra delante de mis ojos. El mismo infierno se los tragó. Yo nada pude hacer. Así como la tierra se abrió, así se cerró sin dejar huella alguna. Sé que esto quizás sea muy difícil de creer, pero puedo decirles que cada quien cosecha lo que siembra. Al fin de cuentas, la ambición de estos fue su perdición. Yo, por mi parte, decidí quedarme, pues como dije antes, hay cosas que el dinero no compra, como la paz y una conciencia tranquila. A los meses me casé, después hice una familia. La historia del oro a nadie del pueblo se las conté, porque hay cosas que es mejor que sigan ocultas. Gracias por llegar hasta el final del video, y como siempre te digo, si quieres apoyar al canal, te invito a escuchar otra de mis historias. Muchas bendiciones para todos, y ahora sí, muchas gracias, y hasta la próxima.